Normalmente, cuando hablamos de un diagnóstico médico, hay como una expectativa de precisión absoluta, ¿verdad? Claro, totalmente. O sea, nos gusta pensar que es como la ingeniería pura. Eso es. Alguien se rompe un brazo, le hacen una radiografía y el traumatólogo señala esa línea blanca y dentada en la pantalla y te dice, oye, mira, ahí está el problema. Y eso tranquiliza bastante, la verdad. El sistema óseo nos da respuestas súper limpias. Es un escenario binario. O el hueso está roto o no lo está. Exacto, tiene bordes definidos. Pero claro, cuando entramos en el intrincado mundo del tejido blando, de la fascia o del dolor muscular, bueno, esa claridad radiológica desaparece por completo. Uf, ni que lo digas. Empezamos a mirar un panorama diagnóstico que no tiene líneas claras por ninguna parte. El cuerpo humano es infinitamente más complejo que un chasis de hueso. Es la definición absoluta de aguas turbias diagnósticas. O sea, alguien acude a consulta y dice, tengo un dolor paralizante en la zona lumbar después de entrenar, y la causa microscópica suele ser un misterio indescifrable a simple vista. Y precisamente ahí es donde entra nuestra investigación de hoy. Es un tema fascinante. Totalmente. Y por eso la misión de esta inversión a fondo es apartar esa niebla. Queremos comprender qué ocurre realmente bajo la piel, específicamente en la fascia y en los músculos de la espalda, después de un esfuerzo físico realista. Y lo que es más urgente, queremos responder con datos empíricos si los masajes terapéuticos manuales de verdad aceleran la recuperación. Exacto. O si por el contrario la gente simplemente está pagando por un efecto placebo muy sofisticado. Y para arrojar luz sobre esto, vamos a trabajar sobre un documento espectacular de 2024. Sí, es un ensayo clínico enormemente ingenioso. O sea, no es el típico estudio de observación casual, para nada. Para mantener el rigor desde el primer segundo, el estudio se titula Effects of a Manual Treatment on Lumbar Microcirculation and Tissue Stiffness Following Submaximal Eccentric Trunk Extensor Exercise, y tiene la coletilla de ensayo controlado aleatorizado. Que en español sería algo así como los efectos de un tratamiento manual en la microcirculación lumbar y la rigidez tisular tras un ejercicio excéntrico submáximo. Eso es. Y los arquitectos de esta investigación son Andreas Brandl, Michael Keiner, Jan Wilk, Christoph Eckner, Robert Schleip y Tobias Schmidt. Se publicó en el Journal of Sport Science and Medicine, volumen 23, páginas 581 a 592. Publicado concretamente el 1 de septiembre de 2024. Y a ver, la comunidad científica valora muchísimo este nivel de publicaciones porque establecen un estándar totalmente objetivo. Claro, no le preguntan al paciente, oye, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Exacto. Evalúan parámetros cuantificables. Miden la microcirculación de la sangre en capas profundas y la rigidez mecánica, tanto de la fascia profunda, que es el tejido conectivo extramuscular, como del músculo erector de la columna. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Lo primero que me saltó a la vista al leer la metodología fue cómo decidieron cansar a los participantes, porque históricamente los estudios sobre el DOMS, o sea, las famosas agujetas, destrozaban el músculo en el laboratorio. Sí, es una crítica muy válida que se le hace a la literatura clásica. Para asegurarse de que hubiera resultados evidentes, obligaban a los sujetos a hacer contracciones hasta el fallo muscular absoluto. Una locura. Llevaban el tejido a unos niveles de estrés que provocaban desgarros enormes, ¿no? Totalmente. Y eso garantizaba unas agujetas severas y una inflamación masiva que te paralizaba entre las 24 y las 48 horas posteriores. Pero pongamos esto en perspectiva, porque en el mundo real del deporte, experimentar un nivel de destrucción que te impida caminar 3 días es súper raro. Claro, el cuerpo es una máquina de adaptación increíble. Un tenista juega un partido de 4 horas y al día siguiente vuelve a la pista. Hay fatiga, obviamente, pero no hay un colapso del tejido. Es como, a ver, imaginemos que los estudios clásicos probaban los coches de choque estrellándolos contra un muro a 200 por hora para ver qué se rompía. Puede ser útil en un laboratorio, pero este estudio opta por un enfoque mucho mejor. Sí, es mucho más elegante. Es como probar un coche de carreras llevándolo al 80% de su capacidad en un circuito real. Refleja muchísimo mejor la fatiga deportiva del día a día. Exacto. Y reclutaron a 21 participantes que ya estaban sanos y entrenados, gente que hacía más de 4 horas de ejercicio intenso a la semana. Lo fascinante aquí es que, en lugar de llevarlos al fallo catastrófico, les pidieron que hicieran un ejercicio excéntrico, pero submáximo.
Vamos a visualizar un momento la sala de pruebas, para quienes nos escuchan. Los pusieron en un banco de extensiones, con el tronco inclinado hacia adelante unos 40 grados, subiendo y bajando. Y aquí la palabra clave es excéntrico. Fundamental. La contracción excéntrica es el verdadero motor de las agujetas. A ver, para entenderlo hay que mirar a nivel celular. Una contracción concéntrica es cuando el músculo se acorta, como al levantar una pesa. Vale, las fibras se juntan. Eso es. Pero una contracción excéntrica ocurre cuando el músculo tiene que producir fuerza mientras se está alargando. O sea, cuando estás frenando la caída de tu propio tronco en ese banco. Es como un tira y afloja mecánico, ¿verdad? Las fibras intentan contraerse mientras la gravedad las estira a la fuerza. Exactamente. Y esa tensión provoca microlesiones microscópicas en la estructura. Esa es la chispa inicial del daño y de las agujetas. Y el truco maestro de este diseño es el límite que pusieron. No dejaron que ese tira y afloja rompiera la fibra por completo. Los pararon cuando llegaban a un 7 u 8 en la escala de esfuerzo percibido de Borg. O sea, paraban al 70% de su capacidad, generaron fatiga y microlesiones reales, pero sin desatar una inflamación descontrolada. Imitaron un entrenamiento duro sin más. Pero claro, si logras generar un daño sutil sin llegar a destruir la zona, ¿cómo mides objetivamente ese daño invisible? Una radiografía no sirve para nada aquí. Nada, cero. Y tampoco puedes fiarte solo de la percepción del dolor, así que los autores desplegaron una batería tecnológica que sinceramente es una pasada. Es que al leer la lista de aparatos parece que estamos en el departamento de física cuántica. Usaron elastografía de onda de corte por ultrasonido para medir la rigidez. Es una herramienta fascinante. La máquina emite una onda sonora hacia la zona lumbar y mide a qué velocidad viaja esa onda a través del músculo y de la fascia. Y la física dice que el sonido viaja más rápido por materiales densos y rígidos, ¿no? Eso es. Si el músculo está tenso o inflamado, la onda pasa rapidísimo. Si el tejido está relajado y flexible, va más despacio. Y te da un valor exacto en metros por segundo. Adiós a la subjetividad. ¡Qué maravilla! Pues una vez que tuvieron las mediciones iniciales, dividieron a los 21 participantes exhaustos en dos grupos. El primero, de 11 personas, recibió el tratamiento manual de verdad. Sí, se sometieron a liberación miofascial. Un terapeuta osteópata con muchísima experiencia les aplicó entre 25 y 100 newtons de fuerza durante unos 10 minutos. O sea, compresiones profundas y estiramientos directamente en la fascia toracolumbar, la que envuelve los extensores de la espalda. Pero luego tenemos al grupo de control. El grupo del placebo. A estos 10 participantes les aplicaron una terapia falsa con una luz verde que imitaba ser un láser médico. Y aquí es donde necesito hacer un inciso y plantear un pushback lógico. Porque, a ver, ¿cómo es posible que a un grupo le estén clavando las manos haciendo un masaje profundo y a otro solo le apunten con una linterna verde y no se den cuenta? ¿Ya? Suena un poco loco. Es que el cerebro de verdad se deja engañar pensando que una luz inofensiva los está curando igual que un masaje físico. Pues aunque cueste creerlo, los datos demuestran que sí. Les pasaron el cuestionario de credibilidad y expectativa, y fíjate, no hubo diferencias significativas. Ambos grupos creían ciegamente en su tratamiento. ¡Madre mía! O sea, el teatro clínico funciona. Funciona de maravilla. El investigador y el paciente llevaban gafas de protección. El aparato hacía ruido. Todo ese contexto convence al cerebro y desencadena expectativas de mejora idénticas. Eso plantea una jugada metodológica brillante. Si el factor psicológico está neutralizado porque ambos creen que se están curando, cualquier diferencia en los ecógrafos al día siguiente tiene que ser por el masaje físico directo. Exacto. Esto plantea una pregunta importante sobre el papel físico de la fascia profunda, porque tiene una red densísima de nervios y vasos sanguíneos, lo cual la hace clave en cómo percibimos el dolor. Pues vámonos a las 24 y 48 horas posteriores al ejercicio. ¿Qué contó realmente la elastografía? A ver, los primeros escaneos confirmaron que el ejercicio funcionó. En ambos grupos, la rigidez del músculo erector de la columna aumentó muchísimo, casi 1 metro por segundo más rápido. Claro, el músculo se había tensado para defenderse del esfuerzo excéntrico. Pero al separar los datos, el grupo que recibió la liberación miofascia vio cómo la rigidez de su músculo bajaba a las 24 horas. Sí, hubo una reducción de 0,66 metros por segundo frente al grupo del placebo. Hablamos de un 14% menos de rigidez. El masaje había relajado el músculo.
Pero fíjate en este detalle, porque me rompió los esquemas. La rigidez de la fascia toracolumbar, o sea, el tejido superficial que el terapeuta estaba masajeando con sus propias manos, ¿no cambió de forma significativa? Es una divergencia súper interesante y tiene sentido científico porque el ejercicio fue submáximo. O sea, no hubo destrucción y la fascia no se llenó de líquido inflamatorio severo. Lo cual me lleva a pensar, si la fascia masajeada no cambia su estructura física, pero el músculo profundo que está debajo sí se relaja, ¿esto no es un efecto mecánico puro? ¿No es como estirar masa de pizza? Para nada. Todo esto nos lleva al sistema nervioso. La fascia está llena de mecanorreceptores, como las terminaciones de Ruffini, que reaccionan a esa presión lenta y sostenida del osteópata. O sea, manipulan el software, no el hardware. Literalmente, envían una señal calmante al sistema nervioso central y este le ordena al músculo subyacente que baje su tono de contracción. Es pura neurofisiología. Y el impacto no se queda solo en los nervios, también afecta a la fontanería del cuerpo. Porque el estudio midió la microcirculación usando espectroscopía de luz blanca y láser Doppler a 8 milímetros bajo la piel. Sí, querían ver el flujo sanguíneo en tiempo real y vieron que la saturación de oxígeno aumentó de forma general casi un 20% en todos, pero el volumen de sangre estancada, medido por la hemoglobina relativa, bajó. Y aquí está el dato clave. El grupo del masaje miofacial tuvo una caída aún más bestia de esa hemoglobina relativa a las 48 horas, casi 4 unidades arbitrarias menos que el placebo. Y eso es muchísimo. Aquí es donde se pone realmente interesante. Imaginemos la fascia y el músculo como una esponja llena de agua. Tras el ejercicio, esa esponja está llena de residuos metabólicos. Ajá, me encanta esa analogía. Pues si la hemoglobina baja más rápido con el masaje, no es que estén perdiendo riego sanguíneo sano, es que la esponja se está escurriendo mucho más rápido, sacando el líquido estancado. Lo has explicado perfecto. Los autores creen precisamente eso, que el masaje promueve una vasodilatación y un flujo de salida venosa súper eficiente, y el oxígeno sube porque el músculo ya no lo consume tanto al estar descansando. Claro, estás limpiando la zona para que la química del cansancio no irrite los nervios. Pero bueno, tener un músculo un 14% menos rígido en una gráfica de laboratorio está muy bien. Sí, pero a la gente le importa otra cosa. Exacto. La métrica real para un deportista es, ¿me va a doler la espalda mañana al atarme los cordones? ¿Se tradujeron estos datos en menos dolor perceptible? Pues midieron el dolor de dos formas. Primero, el dolor a la simple palpación superficial. Y ahí, curiosamente, los niveles apenas variaron entre los que recibieron masaje y los de la linterna verde. Y tiene un sentido científico total. Como solo llegaron al 70% de esfuerzo, no hubo un daño catastrófico que volviera la piel súper sensible al roce. Claro, no llegaron a esa hiperalgesia, donde no soportas ni la camiseta. Pero la segunda prueba fue el umbral de dolor a la presión usando un identómetro. Que es como un pistón robótico pequeñito que te aprieta la espalda hasta que dices, ¡ay! Y aquí la diferencia fue colosal, ¿verdad? Brutal. A las 48 horas, el grupo del placebo soportaba unos 63 newtons de presión antes de sentir dolor. Pero el grupo del masaje miofascial aguantó casi 83 newtons. Madre mía. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Pues que soportaron casi un 30% más de presión mecánica. El tejido era muchísimo más tolerante justo en el segundo día, que es cuando las agujetas suelen ser peores. O sea, el masaje no evitó el dolor superficial leve, pero blindó el tejido contra la presión profunda. Y de hecho, el estudio hizo un modelo matemático de regresión lineal. Sí, y demostraron que, sabiendo la rigidez de la fascia y si habías recibido tratamiento, podían predecir matemáticamente la rigidez futura de tu músculo. Si conectamos esto con la perspectiva general, es un argumento definitivo a favor de la terapia manual. Sin duda, modifica dinámicas de contracción, altera los reflejos neuromusculares y mejora la evacuación circulatoria. Es una herramienta validada científicamente para la recuperación deportiva, y no un simple placebo. O sea, la fascia es como el director de orquesta que le dice al músculo cómo de tenso debe estar. Por eso invito encarecidamente a la audiencia a buscar y leer el artículo original en el Journal of Sports Science and Medicine. Vale la pena, sobre todo para ver los mapas de colores de la elastografía y los detalles del indentómetro. Totalmente. Y para cerrar, me surge un pensamiento provocativo que no se suele discutir. Si sabemos que la fascia está tan inervada,
Y que unos minutos de presión sostenida pueden reprogramar la rigidez muscular durante días. Uf, ya sé por dónde vas con esto de las posturas. Claro, imaginemos que le estamos haciendo a nuestra fascia cuando estamos 8 horas encorvados frente al ordenador con una postura pésima. Una tracción asimétrica constante. Eso es. ¿Acaso no nos estamos aplicando un masaje miofascial inverso? Una presión constante que le ordena al sistema nervioso que nos vuelva crónicamente rígidos. Ahí dejo la reflexión para quienes nos escuchan. Es una forma brillante de verlo, la verdad. Da mucho que pensar sobre nuestra higiene postural diaria. Pues con esa idea nos despedimos. Recordamos de forma entusiasta a todos los que nos escuchan que sigan el canal, se suscriban y activen las notificaciones para no perderse futuros monográficos sobre la ciencia del cuerpo humano. Hasta el próximo análisis a fondo.